Y requiere ser buen administrador de tu ser, requiere ser buen administrador de lo que hablas, de lo que escuchas, de lo que comes. Amén. Requiere ser buen administrador, porque también tu cuerpo, ¿a quién le pertenece? A Dios. Tú eres templo del Dios viviente y recuerda que somos administradores, el dueño es Dios. Dios es dueño de todas las cosas, incluyendo nuestro cuerpo. Amén. Y hay que entregarle buenas cuentas aún de nuestro ser. Ahora, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ponle algo ahí y vamos al libro de Ezequiel, por favor. Capítulo 36. Dice, fíjense, en el 36:25, vamos a leer: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les daré corazón nuevo, subraya ese término del corazón. Para el judío el corazón representaba el espíritu, que es la parte interna del ser. Amén. Entonces cuando Dios habla de un corazón nuevo, está hablando de un espíritu nuevo. Nuestro espíritu había experimentado muerte. La muerte vino a todos los hombres. En Adán, por ejemplo, la muerte primero fue a su espíritu, después fue a su alma y posteriormente fue a su cuerpo. 930 años después, Satanás le hizo creer a Adán que él iba a morir. ¿Y qué hizo Adán? Lo creyó, lo recibió y pues lo experimentó. Pero la muerte pasó a todos los hombres, a la creación, pero también incluye las tres áreas de tu ser. ¿Vamos bien? Ahora, tu espíritu, Dios anunciaba, dice, les quitaré el corazón, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y te dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, naces de nuevo. Vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 17. 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es nuevo. Di, yo soy nuevo en Cristo Jesús. Tú recibiste vida en tu ser cuando aceptaste a Jesús en tu corazón y lo primero que experimentó vida fue tu interior. A lo mejor en el momento que tú recibiste a Jesús dijiste, ay, aparentemente no sucedió nada diferente, pero en realidad lo que experimentó vida fue tu espíritu. Amén. Ahora, toda persona que nace en Cristo, pues nadie nace saliendo caminando, ¿verdad? O gateando. ¿Ustedes salieron caminando de la panza de sus papás? No. Eras un recién nacido, requerías atención y así dice la Escritura. Dice, cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que estás bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pues tú necesitas crecer de forma espiritual. Hay mucha gente que en su espíritu pues no se ha fortalecido. Y por eso a veces vienen las situaciones y te vienes para abajo. Porque las situaciones se enfrentan de forma espiritual. ¿Y qué es de lo que te alimentas? Si nada más es lo natural, entonces el espíritu nos está fortaleciendo. Por eso es necesario administrar bien tu ser. ¿Cuánta palabra escuchas a la semana, por ejemplo? Hay gente que es dominguera. Hay gente que nada más con 1 hora a la semana está a gusto. Eso es una mala administración del ser. Porque antes de ya ser carnal, tú primero eres espiritual. Y requieres alimento espiritual. ¿Vamos bien? Entonces, tú quieres crecer de forma espiritual, pues necesitas comer. Vamos, por favor, a Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fíjense lo que dice, fueron halladas tus palabras. Subraya el término hallar. El término hallar significa que se te presentaron. Tú aquí vienes y lo que hacen es que se te están presentando las palabras, pero requieres realizar una acción, tomar esas palabras. Fíjate lo que dijo Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo
Las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahweh Dios de los ejércitos. Necesitas alimento espiritual y el alimento es la palabra de Dios. Amén. Necesitas llenarte de palabra. Necesitas alimentarte constantemente. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Ahora, si tú meditas, la acción que hizo Jeremías es que se le presentaron las palabras y él ¿qué hizo? Las comió. Eso es algo que tú tienes que hacer. En Santiago describe dos clases de personas, un oidor y un hacedor. El oidor no disfruta, el hacedor vive la realidad del cielo. Hay una promesa en Isaías 62, dice que por amor a ti Dios jamás se va a callar. Y a mí me conviene que Él no se calle, porque su palabra es vida para mi espíritu. Cuando tú escuchas la palabra regenera todo tu interior, te fortalece. Es lo que te capacita para enfrentar todas las situaciones. Necesitas llenarte de palabra, porque ante las situaciones lo que necesitas hablar es palabra. Solo la palabra puede cambiar la circunstancia que tú estás atravesando. Pero si no te has llenado de palabra, ¿qué vas a hablar? Porque de algo te has llenado. Pero la palabra de Dios es muy clara, dice, con el corazón se cree primero para justicia. Yo necesito creer en mi interior primeramente y después hablarlo. Por eso habla en la escritura de un hombre interior. Y en la medida que tú vas escuchando la palabra y la aplicas, tu hombre interior se va desarrollando día con día. Porque lo que tiene que gobernar en tu vida no es tu carne, es tu espíritu. Pero si no fortaleces el espíritu, entonces algo más toma el control. Y cuando algo más toma el control, ya sea el alma o sea la carne, entonces es por una mala administración del ser. Por eso necesitas ser diligente en atender esas áreas. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 4. Versículo 7. ¿Ya la tienen? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él ¿qué te daría? Agua viva. Agua, cuando la palabra de Dios, yo te he estado enseñando algunas cosas que la palabra describe y son simbólicas y necesitas conocer. Cuando la escritura describe agua, describe la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Le estaba diciendo, si tú supieras quién soy y la capacidad que tengo, tú me dirías a mí que te transmitiera palabras que lo que van a hacer es regenerar tu vida. Si tú conoces la vida de esta mujer, estaba pasando por situaciones muy fuertes. Ella buscaba llenarse, pero satisfaciendo la carne. Y nunca va a ser así. Por eso Jesús lo primero que viene a hacer es a llenar y a limpiarlo de adentro, para que entonces lo de afuera sea glorioso. ¿Quieres vencer cuestiones de la carne? Necesitas fortalecerte en el espíritu, porque solo a través del espíritu puedes vencer lo que sea. Amén. Yo quiero que ustedes me separen. Tú necesitaste experimentar vida en tu espíritu porque estabas muerto. Eso hizo posible que el Espíritu de Dios se uniera a tu espíritu. Amén. Pero necesitas fortalecerte, necesitas ejercitarte en operar a través del espíritu, ya no a través de tu habilidad humana o de la carne. ¿Sí? La forma de relacionarse de esa mujer hacia su exterior era a través de querer satisfacer de la carencia que tenía de forma interna con cuestiones externas. Ella la quiso llenar con relaciones ilícitas. Había tenido 5 maridos en su vida, imagínate, 5 veces repudiada, porque así se acostumbraba en el pueblo
de Israel. Cuando se llevaba a cabo una carta de divorcio, una carta de repudio, el hombre era porque decía, a mí no me gustó, y simplemente la repudiaba. Imagínate el corazón de esta mujer. Entonces llegó al punto de decir, ya con el que estaba ni siquiera era su marido, estaba tan vacía, pues ella necesitaba algo diferente. ¿Y qué es lo único que puede llenar? La palabra de Dios, Jesús mismo. Por eso Jesús es la palabra. Si vamos a Juan capítulo 1, verso 1, en la versión Dios habla hoy, dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es la palabra de lo que tú requieres fortalecerte para estar creciendo de forma espiritual. Por eso no te acostumbres a solamente recibir una vez a la semana palabra. Todos los días tienes que estar escuchando, recibiendo, porque entonces ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a declarar? ¿Qué vas a establecer? ¿Cómo vas a confrontar al enemigo? Jesús confrontó al diablo con una sola cosa, la verdad. Y nada puedes contra la verdad, sino por la verdad. Jesús conocía escritura. Jesús se sabía la Biblia al revés y al derecho. Eso era una de las cosas para convertirse como un rabí. ¿Cuántos versículos te sabes? Hay gente que dice, no, es que a mí nomás no se me pega el aprenderme versículos. Pero se te pega hablar de otras cosas. Pues también los versículos. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes hacer? Ponerlos. Miren, hay una cita, vamos a Deuteronomio, por favor. Capítulo 6, versículo 4. ¿Ya la tienen? Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque del corazón habla la boca. De lo que tú te llenes, eso es lo que vas a hablar. Si te llenas de amargura, de chismes, lo que vas a hablar es amargura y chismes. Pero si te llenas de palabra, pues ¿qué es lo que vas a hablar? Palabra. A lo mejor te salen y te dicen, ay, es que tú en todo metes a Dios. Amén. Es que para todo dice la palabra, amén. Si tú nada más hablaras palabra, 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 el enemigo jamás tendría un resquicio donde robarte. ¿Por qué no pudo hacer tropezar a Jesús? Porque Jesús jamás le dio herramientas contrarias. Dice que jamás se halló engaño en su boca. Entonces necesitamos operar diferente. Amén. Ahora, fíjate, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y también cuando te levantes. La palabra tiene que estar de continuo en tu boca. Por eso necesitas estarte llenando, llenando, llenando. Ahora dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y ¿en dónde más? Y en tus puertas. La palabra de Dios requiere estar presente en tu vida. Requiere ser, válgame, lo que te defina. Tú es constituido por la palabra de Dios, así naciste. Si tú lees Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, verso 23, vayan allá. Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de una semilla corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para ¿cuándo? Para siempre. Tú has sido engendrado de esa misma palabra. Necesitas llenarte de palabra. ¿Cuántos tienen un espíritu vivo aquí? No. Tú eres espíritu, no tienes un espíritu. Lo están recibiendo de esa manera. Tú eres espíritu. Amén. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Ahora sí. Tú eres espíritu. Ahora, el espíritu es lo que tiene que tomar el control de tu ser. Por eso necesitas estarte llenando, llenando constantemente de palabra. Pero hay una parte en tu ser que es donde prácticamente se llevan a cabo todas las batallas, y es el alma.
Si regresamos a Primera de Tesalonicenses 5, por favor, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese término de guardar se traduce como cercar o poner un cerco. Yo te he dicho que tú eres el administrador de todas las cosas. Tú eres el que autoriza que entra, que no entra, que sale, que no sale. ¿Sí? Pues el alma es como una caja de almacenamiento donde está la memoria, ahí están las emociones, ahí están el razonamiento, el entendimiento, los recuerdos, todo eso opera en el alma. Ahora el alma, tú tenías mucho cochambre. ¿Por qué? Porque yo te vuelvo a decir, la muerte pasó a las 3 áreas del ser y el alma necesita renovarse. Si vamos a Romanos capítulo 12, por favor, versículo 2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Perfecta. Subraya ese término de renovarte. El término de renovar viene de un término que es regenerar todas las cosas. Transformarte es metamorfosis de las raíces. Amén. Entonces necesita haber un cambio total de la forma de pensar que tú tenías. Solamente hay 2 clases de pensamientos en la tierra, o el pensamiento de Dios o el pensamiento del diablo. Y aún en los hijos de Dios puede que siga operando el pensamiento del diablo, porque él manda dardos. Ahora, él no sabe lo que tú piensas. Dios sí sabe lo que piensas, Dios sí sabe lo que sientes, pero Satanás no sabe lo que piensas, pero sí te manda dardos. Por eso necesitas ser buen administrador, qué palabras provienen de Dios y qué palabras no provienen de Dios. Pero si no conoces su voluntad, entonces, ¿cómo vas a rechazar lo que no es de Dios y aceptar lo que sí es de Dios? ¿Ves por qué necesitas llenarte de palabra? Porque cualquiera con palabra de Dios te puede decir te vas a morir. Y dame un argumento bíblico donde Dios desee tu muerte. No hay. Pero si no conoces, fácilmente puedes ser robado. Y algo que Satanás utiliza para esto, llevarte a fracaso, es el engaño, es la ignorancia. Lean todo el libro de Oseas. En Oseas era un tiempo donde Dios llamó muy fuerte la atención de los ministros porque no le enseñaban a la gente. Y la gente estaba viviendo en fracaso. Ahora vivimos en un tiempo donde Dios te transmite las cosas a ti de forma personal. Es tu responsabilidad buscar y frecuentar, ser enseñado. Por eso es tu responsabilidad venir. Por eso es tu responsabilidad meterte en intimidad con Dios. Porque Dios quiere que estés fuerte espiritualmente para que puedas enfrentar. Amén. Necesitas fortalecerte. Necesitas fortalecerte. Ahora, el alma necesita ser renovada. Y tú en el alma tienes que poner un cerco para ver lo que va a entrar y lo que no va a entrar. Si tú vas, por favor, a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. ¿Ya la tienen? Fíjense, dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Ahorita que te hable de diligencia y negligencia lo vas a entender, porque el término diligencia es hacerlo pronto, no es esperar. ¿No te ha pasado que le das una orden a tu hijo y te dice, ya voy mamá, ya voy mamá, ya voy? Eso no es diligencia. Diligente es hacerlo de forma inmediata. Y hay cosas que tienes que atender de forma inmediata, porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y él es un ser inmisericordia. Eso es algo que yo quiero que comprendas. Pero dentro de ti hay un Dios poderoso, pero necesitas aprender a usar sus herramientas, a ser diligente, a ser un hacedor de las cosas. En muchas cosas la iglesia a veces se duerme, y el término dormido es estar inconsciente a las cosas que suceden. Cuando nuestra labor es estar guerreando, intercediendo,
tomando posesión. Esa es nuestra labor. Los que ejercen el gobierno no son los de allá afuera, somos nosotros. En la tierra había sido gobernada por un ser perverso y somos nosotros los que estamos extendiendo el reino de los cielos. Recuerden que Jesús está sentado hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y tú estás sentado en esa misma posición. Quiere decir que Jesús está en una postura de guerra. ¿Tú cómo estás? En la misma postura. Amén. Necesitas hacer uso de las herramientas. Ahora, en el 4:9, fíjate, dice, por tanto, guárdate, pon un cerco y guarda tu alma ¿con qué? Con diligencia, porque es donde Satanás va a mandar dardos para hacerte tambalear. ¿Cuántas veces tú escuchaste una palabra de Dios y de repente vienen 100 argumentos en contra de esa verdad? Si esos 100 argumentos te mueven, es porque no has sido anclado en la verdad. Cuando un argumento del cielo es más poderoso que 100 que hablen quien sea. ¿Lo estás comprendiendo? Pero necesitas anclarte. La verdad es Jesús y necesitas anclarte en dicha verdad. Ahora dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Ahora, ponle algo ahí y vamos a segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 3, fíjate, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque tú todavía vives aquí en la tierra y tienes un cuerpo corporal y lo requieres para moverte, trasladarte, pues tu forma de caminar no tiene que ser a través de lo que ese cuerpo te provee. ¿Vamos bien? Sino que dice en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Hay pensamientos que no provienen de Dios. Yo no tengo que estarlos meditando, yo tengo que echarlos fuera y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. A lo mejor vino un pensamiento porque vino tu comadre y te dijo una sarta de cosas. Y a lo mejor en el momento dijiste, ay, condeno tu lengua. Pero en la noche empezaste a pensar en lo que la comadre te dijo. Entonces quiere decir que aceptaste esos argumentos, no los llevaste cautivos. Y requieres llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. A lo mejor hay un pensamiento de muerte, de fracaso. Eso jamás ha sido hablado de parte de Dios. Necesitas estar y decir, en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario te ordeno fuera de mi memoria, porque está escrito que el que constantemente medita en su palabra, Señor, y piensa en tu palabra, tú lo guardas en paz. Así dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay dos clases de pensamientos nada más. ¿Bajo cuál te riges? Tienes que ser buen administrador, no todo tiene que entrar, tienes que quitar lo que no proviene de Dios, echarlo fuera. Eso no tiene que estar ahí, porque la orden es meditar en su palabra, no meditar en los problemas. Varias ocasiones yo te he dicho que meditar en el problema es igual a perder el tiempo. No pierdas el tiempo. Reprende esos pensamientos. Pero por eso necesitas conocer. Porque ¿cómo voy a demoler argumentos contrarios? Conociendo la verdad. Pero si no conoces la verdad y no estás fuerte en tu espíritu, por eso cualquier cosa te puede zarandear. Por eso necesitas anclarte en la verdad. Y la verdad es Jesús. Lo que diga esta palabra es lo que yo voy a aceptar como mi realidad. Si no está escrito, yo no lo voy a aceptar. Si ahí dice que la salud me corresponde, yo lo voy a aceptar hasta que venga Jesús por mí. Y yo no me voy a mover de esa verdad. Y es como tú tienes que operar. Es una batalla que vas a enfrentar, de la cual Jesús ya te declaró un vencedor. Pero necesitas retener esa victoria. Así dice Apocalipsis, retén lo que te ha sido dado, que nadie te lo quite. Porque hay uno que no quiere que disfrutes.
Apodérate de lo que es tuyo. Sé buen administrador. Fíjate, dice, estábamos en Corintios, y dice en el 10:5, 2 de Corintios, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pensamientos contrarios no tienen que ser mi forma de pensar. Mi forma de pensar tiene que ser la palabra de Dios. Por eso, si tú vas al libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás ¿en qué? Esa es una orden de parte de Dios a tu vida. ¿Quieres que tu vida vaya a otros niveles? Quita los pensamientos que no son de parte de Dios y ponte a meditar en su palabra. Josué no pensaba en derrota. Josué pensaba siempre en victoria, que era lo que Dios le había entregado. Hay gente que va a la guerra y ya se dio por vencido. Hay gente que dice, no, ¿para qué oro si no sucede nada? Créeme que esas palabras no las habló mi Dios, porque Dios dice que use sus herramientas y Él es fiador de su palabra. Dios es fiel, pero requieres creerle. Y fe es obediencia. Ahora, si regresas a Deuteronomio, por favor, capítulo 4. Versículo 9 dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, tu responsabilidad es recibirlas tú, aplicarlas tú, pero también transmitirlas a los tuyos, para que ellos no experimenten fracaso. Si vas a Proverbios, por favor, capítulo 4, versículo 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué más? Mira, si tú lo recibes, la palabra misma regenera cada parte de tu interior. Cada parte. En el mundo dice que todos los días tus células mueren, eso se dice en el mundo, pero al yo meterme en la palabra misma regenera mi interior y me fortalece. Es medicina mi ser. Y fíjate lo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu ¿qué? Tu corazón. Entonces ya vimos que no dice que guarde mi alma, pero también requiero guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Necesitas ser buen administrador. ¿Cuántas veces aplicas tu corazón a cosas que dijeron de ti? Ay, es que fulanita anda diciendo esto y esto y esto de ti. Y si lo anda diciendo, ¿qué? Si no administras bien, puede hasta sembrarse una raíz de amargura, que era el resquicio que Satanás necesitaba para robarte. Porque una raíz de amargura te estorba. Fíjate lo que dice Eclesiastés. Ve a Eclesiastés, por favor. Ay, se me perdió la cita. Pero ahorita se las doy. Pero dice que no apliques tu corazón a todo lo que se diga de ti. ¿Me la buscas, porfa? Que no apliques tu corazón. O sea, ¿cuántas veces hasta las reuniones que tienes no son nada edificantes? Hay gente con la que tienes que ser tajante. Tajante. Cortar tu distancia, porque al recibir palabras de ellos, te contaminas. Te contaminas. Si no te edifica, mira, ¿para qué lo ves? ¿Para qué lo escuchas? ¿Y para qué estás ahí? Si en nada va a producirte. ¿Ya la tiene? 7:21. Vamos al 7:21. Muy bien. Estamos estudiando. Amén. Dice, fíjense, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. ¿Cuántas? Muchas veces. Todos hemos hablado mal de alguien. Ahora en Cristo Jesús espero que ya eso se vaya puliendo. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces la gente habla? O es más, a veces ni siquiera alguien que conoces, a lo mejor algún vecino dijo, ay, mira, este está pa'l catre. Y tú recibes esas palabras, y si las recibes tarde o temprano, eso va a dar su fruto, porque yo te explicaba en veces anteriores que la palabra, ¿qué es? La semilla. Y toda semilla que tú arrojes va a dar su fruto. Y hay frutos, hay semillas buenas que dan fruto bueno y hay semillas malas que dan fruto malo.
Por eso necesitas ser buen administrador. Si hay conversaciones que te perjudican, que te dañan, que sales más mal de cómo llegaste, pues mejor no vayas. Salmos, vayan a Salmos, por favor, capítulo 1. Versículo 1, fíjense, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ¿a quién le va a ir bien? Pues aquel que no está admitiendo cosas contrarias a su ser. Sé buen administrador. Y dice, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y te dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Requiere ser buen administrador. Hay pensamientos que no han salido del corazón de Dios. Repréndelos. Hay conversaciones que no te edifican. Pues no te puedo decir ve o no ve, tú eres el que administra. Pero examina. Jóvenes, si hay amistades que no te convienen y no están llevando tu vida a otro nivel, sé buen administrador. Cuando los papás te digan que algo no te conviene, no lo eches en borda. Examínalo, toma consejo. Dice que el que desprecie el consejo experimentará muerte, pero aquel que lo retiene vivirá. No digas que en todo estás bien. Todos estamos creciendo. Todos vamos rumbo a la estatura del varón perfecto. Pues cometes errores. El único perfecto es Jesús. Deja que la luz penetre en aquellas áreas donde todavía no habías experimentado la vida de Jesús. Pero reconócelas. Y con esto quiero entrar a la tercera parte. Es mucho lo que te puedo enseñar de administración del espíritu, del alma. Pero pues sigan viniendo y van a seguir aprendiendo. Amén. Pero cuando habla del cuerpo, no nada más es el estuche que te mueve. El viejo hombre, que es la naturaleza que nosotros teníamos sin Cristo, estaba acostumbrado a lo que regía aquí en la tierra, y esa semilla era una semilla de muerte. Antes de ser hijo de Dios, ¿de quién eras hijo? Pues del diablo. Aquí solamente hay de dos: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Cuándo pasaste de ser hijo de diablo a ser hijo de Dios? Ay, cuando me porté bien y di mucho a los pobres. No. Cuando aceptaste a Jesús como el único y suficiente Salvador de tu vida. Ahí pasaste de muerte a vida. Ahora, la carne es uno de tus 4 enemigos a vencer. Con esa te levantas, con esa te bañas, con esa comes, con esa vas con los amigos. La carne anda contigo para todos lados. ¿Y cuántas veces la carne es la que quiere tomar el control? Simplemente la carne a veces te dice, no vayas a la congre. Al cabo lo puedes ver por internet. Cuando tú sepas que el congregarte es una orden de parte de Dios y que es necesario ir a la congregación porque Dios dice no dejes de congregarte, y cuando lo lleves a cabo con gozo y alegría, gente, eso va a detonar cosas excelentes. Que tú vengas aquí, disfrutes, porque es una fiesta tu Dios. En la manera en la que tú entres es de la manera en la que tú vas a recibir. Si tú entras acá, ya son las 7, pues vamos a la congre a ver qué. Bueno, de esa manera vas a recibir. Pero si tú vienes contento y Señor mío, sé que tú vas a hablar a mi corazón, me caes si no recibes. Claro que vas a recibir, porque Dios va a estar hablando a tu corazón. Cuando hay un corazón dispuesto, híjole, Dios hace lo que le gusta hacer, apapachar, llevarlos a otro nivel, porque Dios anhela corazones dispuestos. Amén. Ahora, es necesario que atiendas esta parte, porque esta parte se quiere revelar. Pablo la describió como él decía, yo veo algo en mis miembros que me quiere llevar a hacer lo malo. Pero él reconocía que a través de Jesús en él, Jesús producía cambios diferentes. Ahora, vamos a Gálatas, por favor. Quiero que vayas a Gálatas. Capítulo 5. Fíjense en el versículo 16. Digo pues, ¿andar en qué?
En el espíritu. ¿Cómo vas a andar en el espíritu? Por eso yo te explicaba primero que tú eres espiritual y necesitas llenarte del espíritu, para que entonces puedas caminar en el espíritu. Y dice claro, anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. ¿Por qué te dice que no satisfagas? Porque la carne sigue teniendo deseos. La carne sigue teniendo deseos. Hay dos naturalezas. Está la nueva naturaleza en ti y está la vieja naturaleza. ¿Cuál estás alimentando? Satanás se alimenta de polvo. ¿Y el polvo qué es? La carne. ¿No le dijo desde Génesis, polvo comerás todos los días de tu vida? Él se alimenta de la carne. ¿Por qué crees? ¿Que quiere? ¿Que quiere que andes en la carne? Porque él sabe que la forma de andar que te lleva a la derrota se llama carne. Por eso a la carne, mira, no se le ata. Ni a los demonios se les ata, ¿eh? Te ato en el nombre de Jesús. Y los demonios, perdóname, pero se ríen. Porque ellos saben que hay un tiempo de ser atados. Y eso va a ser en el tiempo del milenio. ¿Sí? Pero no es el tiempo de ser atados. La carne no se le ata. A la carne se le hace morir. Amén. Entonces, ahora, fíjate, dice, no satisfagas los deseos de la carne. Ahora, un deseo proviene de una semilla. Si tú le pones algo ahí, vamos a Santiago, por favor, y vamos a ver cómo operan los deseos desordenados, que es la concupiscencia. Pero en Santiago capítulo 1, por favor. Fíjense, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a quién, a nadie. ¿Quién es el que genera tentación? Satanás, ¿sí? Ahora, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído ¿y qué? Seducido. Ojo, ¿por qué es tan importante de lo que tú te llenas? Porque si tú te llenas de semillas contrarias, eso es de lo que va a estar alimentando esta naturaleza. Te la voy a poner en el ejemplo de un alcohólico. Un alcohólico en realidad está siendo esclavo de una condición que es el alcohol, un vicio, es un refugio falso, ¿sí? Pero en realidad es un área de la carne. Para poder ser libre de alcoholismo, porque sí se puede en Cristo, sin Cristo no se puede. Sin Cristo puedes pasar años y años de sobriedad, pero sigue siendo un alcohólico. Pero en Jesús sí hay libertad. Por eso Isaías 61 o Juan capítulo 8 dice, uno, que Jesús vino a traer libertad a los cautivos y que la verdad nos hará libres. Por eso necesitas primero recibir a Jesús como Señor y Salvador para que Él tome el control de tu vida. Amén. Pero un alcohólico es esclavo de ese alcohol. Ahora, constantemente se está llenando y él dice, es que yo necesito el alcohol. Entonces constantemente es un deseo que él alimenta. Es en lo que se ha refugiado y de lo que se ha llenado, pues eso habla. No puede hablar lo que no ha recibido. ¿Vamos bien? Por eso cuando alguien dice, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, subraya ese término, que son deseos desordenados, es atraído y ¿qué más? Seducido. Y fíjate lo que dice en el versículo 15, entonces la concupiscencia o el deseo desordenado, después que ha concebido, para que haya una concepción, que tuvo que haber primero? Para que haya un bebé, que tuvo que haber? Pues una semilla, ¿verdad que sí? Dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Por eso la forma de andar que te lleva a la derrota es, ¿qué es? La carne. La forma de andar que te lleva a la derrota se llama carne, porque te lleva a la muerte. El viejo hombre está viciado de deseos engañosos. Ahí opera la vieja naturaleza. Necesitas hacerla morir. Necesitas hacerla morir. Por eso, miren, hablar de la gracia y explicar todo lo que la gracia y el favor de Dios opera en tu vida es para que tú recibas y cada área donde la muerte operaba, penetre.
Amén. Yo sé que tú me puedes sacar, es que si estoy en Cristo no hay condenación. Pues sí, pero tú estás experimentando muerte por una mala administración. Y si tú dejas que la carne tome el control, pues podré ser salvo en tu espíritu, pero ¿qué estás experimentando? Por eso a la carne se le hace morir. Hay áreas en tu vida que no son de parte de Dios. Primero tienes que reconocerlas. Dice que aquel que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que reconoce la falta y la confiesa delante de Dios alcanzará misericordia. Dios no quiere que seas esclavo de ningún deseo desordenado. Dios te quiere libre para que Satanás no use esas cosas para destruirte. Por eso yo te decía la vez pasada, hay 4 áreas que tú tienes que atender como hijo de Dios. Y eres tú, es tu familia, son tus finanzas, tu sexualidad. Pero primero tú, ¿qué robó en Satanás? El yo. Yo puedo, yo esto, yo lo otro, yo lo otro. Cuando tienes que atenderlo y hacer morir lo que te estorba. Amén. Si regresamos a Gálatas, fíjense. Dice en el 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Yo te ponía el ejemplo de un alcohólico. Gente que ha sido libertada del alcohol experimenta esta lucha. ¿Por qué? Porque su carne le pide algo, pero su espíritu anhela otra cosa. Pues a través de la palabra de Dios, a través del favor de Dios, tiene que hacer vencer todas esas cosas. Por eso necesita fortalecerse primeramente en el espíritu para que pueda vencer la carne. Porque estabas más acostumbrado a andar en base a la carne que en base al espíritu. Por eso necesitas fortalecerte tanto en el espíritu. Amén. Ahora, dice en el 18, pero si eres guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes ¿a qué? A estas. Todo eso es la operación de la carne. Si en alguna tú estabas experimentando, ¿qué tienes que hacer? Hacerle frente a esas cosas, hacer morir y aceptar esta promesa que dice en el verso 24, dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Hemos crucificado la carne con sus pasiones y ¿qué más? Y deseos. A lo mejor la carne quiere que tú hagas otra cosa. Tienes que parar eso a través del Espíritu. Por eso necesitas llenarte del Espíritu para que puedas hacer morir todas aquellas cosas. Sé buen administrador. En Efesios capítulo 4. Versículo 22. Fíjate, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente. ¿Sí están ahí? 4:23. Dice que te despojes del viejo hombre. Despójate de lo que antes eras, del celoso, del enojón, del borracho. Hey, si Cristo murió en esa cruz y crucificó todas esas cosas, yo me declaro muerto a todas esas cosas. No porque Dios te condene, sino, ¿cuánto me queda? ¿0? Sino porque te quiere libre de esas cosas. Amén. Para que Satanás no gane ventaja. Por eso necesitas ser buen administrador. Ser buen administrador. Dice, despójate del viejo hombre, está viciado. Y te dice en el 24, vístete del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual desecha la mentira, habla la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y vete al versículo 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Sé buen administrador. Atiende tu espíritu, atiende tu alma, atiende tu cuerpo. Amén.
Pasando, atiende bien las cuestiones de tu salud. Requerimos hacer ejercicio, requerimos alimentarnos bien. Muchas situaciones de enfermedad, muchas son por una mala administración del cuerpo. Teníamos los índices más altos de obesidad en los niños. ¿Eso por qué? Es por negligencia, nada más. Porque no se atienden en su alimentación. Necesitas, para que Satanás no te esté robando. Recuerda que lo que él quiere es matarte. Dios quiere vida para contigo, pues sé buen administrador. No caigas en el juego, es que me atranco de lo que sea y nada me daña. No, gente, jamás te hemos enseñado eso. La palabra de Dios dice, si tomas tu cosa mortífera, no te dañará. Pero eso significa si alguien quiere envenenarte. No que tú te pongas el veneno y digas, al cabo nada me daña. No tiene, de veras. Mira, Jesús, Dios, el diablo cuando lo tentó le dijo, si eres Dios, si según tú, así como dices, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Les hago una pregunta, ¿tenía Jesús el poder de hacerlo? Pero no tenía la autoridad. Porque la autoridad está en la palabra. Dice que la vara es la autoridad. Y Dios jamás le dijo, convierte esas piedras en pan. Y Jesús no hablaba nada por su propia cuenta, sino lo que el Padre le decía que hablara. Entonces no es nada más por decir, sino que todo tiene que ser dirigido por Dios. Lo que hablas, llénate de su palabra. Y créeme, la promesa dice que cuando tú tengas que decir algo, el Espíritu Santo te dará las palabras que tengas que hablar. Amén. Sean buenos administradores. Atiendan su cuerpo, atiendan su espíritu, atiendan su alma. Satanás quiere una iglesia, la verdad, pobre, quiere una iglesia enferma. Porque una iglesia pobre y una iglesia enferma tiene más preocupaciones que atender en lugar de extender el reino. Pero una iglesia sana y una iglesia próspera se ocupa de extender el cielo aquí en la tierra. Amén. Por eso te hemos estado enseñando acerca de mayordomía. Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos sus administradores, pero requerimos entregar buenas cuentas. Si vamos a Mateo, la primera cita con la que yo empezaba esta serie, capítulo 16, describe un mayordomo. Un oficio que para el pueblo judío era considerado de élite, pero que él no llevó a cabo esa asignatura con honor. Él despreció ese lugar y fue negligente. Dios no lo quitó de ahí porque Dios fue malo, no. Dios pone a aquel que es fiel en lo poco y promueve a aquellos que han sido fieles, no a aquellos que son negligentes. Hay mucha gente que dice, no, yo espero que Dios cumpla mi llamado. Mientras hago otras cosas. Dime cuándo se va a cumplir. Si no caminas conforme al llamado, pues nomás estás retrasando el cumplimiento. Necesitas caminar de acuerdo a Dios. ¿Andarán dos juntos si no van de acuerdo? No se puede. Ahora en Mateo 16, versículo 1, fíjense, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Por qué tenía que ser removido de esa actividad? Porque no estaba produciendo. Porque todo lo que Dios te ha entregado está diseñado para producir. Para producir. Miren, en la iglesia, en lo general, no nada más hablando de esta congregación, hay mucha gente con muchos talentos, pero que no hace uso de esos talentos. Los aprovecha para otras cosas. Mucha gente lo que hace con los talentos es esconderlos. Mucha gente está atendiendo otras cosas. Y yo te pregunto, ¿a quién va a usar Dios? ¿A aquellos que están o a aquellos que no están? Pues a aquellos que están dispuestos. Y también a aquellos que están haciendo uso de las herramientas que Dios les entregó. Este mayordomo fue negligente. ¿Qué es negligencia? No hacer aquello que se te encomendó. Cuando tuviste que haber sido diligente.
Diligente es hacerlo pronto, pronto. Adrián, ¿puedes venir aquí? ¿Vino a la orden? Eso es ser diligente. Dios te enseña diligencia en toda su palabra, al punto que dice en Isaías 55, 10 y 11, que cuando hable su palabra es enviada para lo que la mandaste y va a producir. Dios es diligente. Dios apresura su palabra a ponerla por obra. Si Dios te dice, escudriña mi palabra, ¿qué tienes que hacer? Escudriñarla. Si te dice, habla mi palabra, habla su palabra. Si te dice, no te dejes de congregar, no te dejes de congregar. Si te dice, sea agradecido por todo, sea agradecido por todo. Si te dice, ora en todo tiempo, ora en todo tiempo. ¿Algún problema? No. Gracias, Adrián. Eso es diligencia, hacerlo en el momento y pronto. No te tardes. Hay cosas que estás viendo en tu familia, sé diligente para atenderlas. Este mayordomo fue negligente y le dijo el dueño, ya no podrás ser mayordomo, porque fíjate lo que dice en el 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es más fiel, y en el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso aprende a ser fiel en lo que Dios te ha entregado. Ahí te va Dios que te entregó tu cuerpo, maridos a tu esposa, papás a tus hijos. Sé diligente en atender lo primero que Dios te ha entregado. A veces quieres ocuparte de llevar el evangelio a toda criatura, sí, pero no has atendido tu casa. Y lo primero es ahí. Jóvenes, atiendan su escuela. Amén. En realidad, todos los problemas de la sociedad son por irresponsabilidad. ¿Cuánta gente? Es más, hasta... Mira, yo lo veo todos los días en el Facebook así. De repente ya viste quién cortó, ya viste quién está ardido, ya viste quién está así, todo. Porque gente no administra bien ni lo que habla ni lo que hace. Y nomás anda dañando gente. Sé buen administrador. Este hombre entendió que el lugar donde Dios lo había puesto era para bendecir a la gente. Al punto que a la gente que tenía deudas le empezó a dar descuentos y a hacer bien. Y le dijo, fíjate lo que sucedió en el verso 9. Jesús hablando les dijo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Este hombre tenía un mal enfoque de lo que eran los recursos financieros. Lo llevó a derrota, Fue removido por una mala administración. Pero Jesús estaba explicando el verdadero enfoque y le dijo, las riquezas tienen un propósito, tus talentos tienen un propósito, tu cuerpo tiene un propósito y todo está diseñado para alabanza y gloria de Dios. Sean buenos administradores, operen con diligencia. ¿Se acuerdan de la parábola de los 5 talentos? Hubo un hombre que vino y a uno le entregó 2, a otro le entregó, no, ¿cuántos? 5, al otro 2 y al otro 1, ¿sí? Y les entregó y el día que vino, el que había tenido 5 produjo, el que tuvo 2 produjo y el que tenía 1 lo escondió y le dijo, como sabía que eras hombre malo y así que un montón de cosas, lo escondió y no lo produjo. Y el dueño le dijo, bueno, si sabías quién era, ¿por qué no echaste uso de eso? Dios te ha entregado muchas cosas. Sé buen administrador de ellas. Ya te vine enseñando de tus finanzas, ya te enseñé parte de tu ser, escudriña más, pero sé buen administrador. ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Cómo es la relación con tus trabajadores? ¿Cómo es la relación en tus negocios? ¿Cómo llevas a cabo tus negocios? Si es de forma legítima, si es con cuestiones contrarias, pon orden, porque Dios es justo. ¿Y quieres que Dios te ponga en lo más? Aprende a ser fiel en lo poco.
Nosotros somos administradores de los bienes venideros. Con esta cita quiero terminar. Hebreos capítulo 9, por favor. Versículo 11. ¿Ya la tienen? Dice, pero estando ya presente Cristo, ¿cuántos sabemos que Cristo vive? Y Cristo vive en nosotros, amén. Dice, sumo sacerdote, el más grande administrador de los bienes, ¿qué? Venideros. Ahora subraya bienes venideros. Son los bienes definitivos o los bienes reales, lo que no perece. Dios quiere entregarte cosas del cielo para que las administres aquí en la tierra, para que hagas bien a la gente, para que extiendas el cielo aquí. Aprende a ser fiel en lo que Dios te ha entregado y vas a ver cómo viene lo mucho. Viene. Amén. Aprende a ser fiel. Ama a la gente. Haz el bien. Bendice. Bendice a tu cuerpo también. ¿Cuántas veces te dices, ay, qué feo estoy, ay, qué esto? Bendícete a ti primero. Vete al espejo y eres la misma gloria de Dios. Eso eres. Estás diseñado como Dios. Ámate, ámate. Sé buen administrador. Amén. Todo lo que Dios te ha entregado tiene que producir. Úsalo. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios.